Buenas tardes, damos inicio a la sesión virtual número 28 del día 28 de enero del año 2025. Vamos a convocar a los estudiantes inscritos en esta asignatura para que se puedan incorporar al aula virtual. Estamos en la asignatura Diseño Industrial.
Buenas tardes. Bien, después de una pequeña espera, vamos entonces a dar inicio a la actividad de clases. El día de ayer estábamos sobre el capítulo 4 de la tarea 6 del tercer corte, la tarea que compone hacer una lectura del cuaderno Diseño Industrial, Tecnología y Subdesarrollo del autor Guy Boncier. Y hemos leído el capítulo 4 o el numeral 4 o el apartado 4 como mejor les parezca hacerle reseña. Y vamos entonces a empezar hoy con el número 5, que lo estamos viendo en pantalla, ¿correcto? Bien, en el capítulo 4 se hablaban, quedamos ayer, hasta el aspecto de la burocracia en los estados, que normalmente es uno de los obstáculos para el diseño industrial, y también del diseño de las grandes metrópolis y de las grandes, eh, de las periferias. El modelo neocolonial, que es el modelo que se aplica en la actualidad, pues para que sea aquellas empresas que están fuera de las grandes metrópolis que puedan producir porque tienen una mano de obra más barata y que las grandes estrategias de cambio de diseño o de estructuras de diseño principales sean de, o de donde se genera la innovación, sean nomás en las grandes metrópolis, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el modelo industrial que tenemos en la actualidad, países como el nuestro pues tienen un poco la idea de hacer aquellas componentes o partes que nos envían las casas principales matrices y el trabajo de innovación o diseño es poco, por no decir que es totalmente nulo, porque se hacen en las casas principales o en las sedes principales de la empresa. Entonces, por ejemplo, países industrializados, Estados Unidos o los países europeos, donde normalmente pues se hace la mayor cantidad de innovación y se deja para la periferia, países menos desarrollados, el trabajo de productividad, de replicar o de producir en serie. Entonces, bueno, este es un modelo que aplica tanto para los países de América del Sur, Centroamérica, como algunos países de Europa, de la clasificación interna que tienen cada uno de ellos, como también en las grandes periferias de Estados Unidos, donde también existen pequeñas ciudades que tienen menor costo de vida y pues obviamente harían las veces de periferia. Ahora vamos a entrar entonces a conocer aquí un poco la política del diseño, ¿no? Bueno, este último punto que habla aquí sobre la instalación de las industrias ecológicamente dañinas en la periferia, es un poco la estrategia que están haciendo ahorita estos países altamente industrializados, que muestran, si se quiere, una cara limpia frente a la sociedad de bajas emisiones de CO2, evitar las contaminaciones al ambiente, pero traslada la producción industrial o de sus contaminantes a estos países de la periferia para que sean ellos los que asuman ese rol de contaminantes y obviamente le genere la mayor cantidad de daños en sus ambientes o medios ambientes. Entonces, seguimos con el mismo modelo neocolonial, pero en este caso en el mundo de la ecología, de las reducciones de CO2. Bueno, entramos entonces a otro capítulo que es el capítulo 5, política de diseño. Mm, Pasamos entonces, pues, algo que nos plantea aquí, que para precisar en Chile, recordamos que este es un estudio que se hizo en Chile en el año 70 por el investigador Guy Bonciep, un diseñador industrial, académico, e investigador de productos, que en esa época fue invitado por un organismo del Estado chileno para dar un diagnóstico sobre cómo el diseño industrial puede aportar al diseño chileno y sobre todo pues, a la industrialización del país. Bien, entonces, para precisar en Chile, una política de diseño insertada en una política tecnológica orientada hacia, hacia la superación del subdesarrollo y la dependencia, se hicieron en el año 71 algunas observaciones resumidas de la siguiente forma. Ok, bien. Recuerde que Chile quería en este momento lanzarse a mejorar esta situación de país subdesarrollado
dar su salto al desarrollo y bueno, estas fueron algunas sugerencias que se generaron en ese momento. El control social sobre ciertos medios estratégicos de producción en el sector de la industria manufacturera debe ser acompañado por el desarrollo de diseños innovadores con alto valor de uso, conservando los diseños existentes proyectados con otros fines. Se anularía la posibilidad de fabricar productos con valor de uso aumentado. Para lograr esto se necesita una innovación sistemática y nada se gana mirando modelos extranjeros, experiencias extranjeras y menos aún catálogos extranjeros. Bien, bien, esto pues es algo que todavía se sigue haciendo en nuestros países del continente americano, en la región sur, centro, pues muchas veces apelamos a lo que es los catálogos de países como Estados Unidos, Canadá o los países de Europa para ir copiando de alguna manera sistemática estos modelos de productos, de servicios, para tratar de venderlos en nuestros países, incluso casi que meterlos a la fuerza, creando necesidades donde realmente no le existen y creándole un uso a un producto que realmente no va a ser adaptado a la realidad del país. Entonces, cuando se habla de control social sobre medios estratégicos de producción, se está hablando de que hay que crear necesariamente siempre diseños innovadores, pero dándole mayor valor al uso que se va a dar en la región donde se está produciendo. No es simplemente hacer un producto para que haga una función muy simple, sino darle un valor agregado a esa función simple que permita a los usuarios de la región comparar que es de mejor calidad esa opción que la que ve en su contraparte extranjera que es llegada desde afuera para competir de una manera un poco más agresiva y que logramos hacer el desplazamiento de esto, ¿no? Ahora, ya estamos viendo. Hay una gran potencia que ya ha emergido, que está pues haciéndole un contrapeso a nivel global, como es China, y están en camino otros. Han desarrollado sus productos usando el mismo principio de los países altamente industrializados, de dar soluciones, pero en este caso la están dando a bajo costo para poder abarcar los mercados como los nuestros, Sudamérica, Centroamérica, África, que tienen un nivel de ingresos bastante modesto y que quizás esta necesidad de tener productos a las necesidades planteadas por estos mercados no son todavía cubiertas por el producto desarrollado en países altamente industrializados. Entonces, eh, se puede decir que esta potencia está desplazando el rol que tenía que haber asumido cada país de Sudamérica y Centroamérica, e incluso de África, a nivel interno, y este lo ha hecho pues a nivel de país y ha logrado inundar todos los mercados globales con sus productos de diferentes categorías, productos de bajo coste, mediano coste y de alto costo, o de alto nivel o de alto standing o de alto perfil. Entonces, lo que se ha hecho desde el 70 para acá, lo que ha sucedido es que hubo un país que sí se tomó en serio estas recomendaciones, pero ya no las hizo solo para su país, sino que se la extendió a nivel global y lo ha llevado a que sea pues una potencia industrial que se haya llegado a la cabeza de las grandes potencias industriales, de manera que eso, una otra estrategia y a un poco a la idiosincrasia del país, ha ayudado también a que muchas de estas recomendaciones que se están hablando aquí, en el caso de Chile, sean todavía válidas, porque desarrollaron productos que dan un alto valor, pero bajo coste también. Y esto ayudó pues, a que se pudiera masificar en esos productos incluso más dentro de los mercados emergentes como estos, pero que también están trabajando con los grandes mercados industrializados. Entonces, bueno, aquí hay una estrategia que se da uno cuenta que es válida y que funcionó en el tiempo actual. Por eso hacemos análisis de este artículo que, si bien es cierto, es de hace 55, 60 años, nos está demostrando que si puede haber seguido este modelo, quizás la respuesta había sido bastante a favor,
con algunos ajustes de la industrialización de algunos países de América del Sur o Centroamérica o África o del Caribe. Bien, el segundo elemento es la importancia de diseños extranjeros debería reducirse a un mínimo, ya que un diseño que satisface las necesidades de un país céntrico no converge en las necesidades y la realidad del país dependiente. Esto abarca desde automóviles, pasando por equipamiento médico, maquinaria agrícola, televisores, muebles, hasta tejidos. No son solamente argumentos económicos los que hablan a favor de la reducción de la importación de diseño, sino también de argumentos políticos sociales. Si verdaderamente se vislumbra una sociedad alternativa, un proyecto colectivo propio, seguramente debería contener valores distintos a aquellos petrificados en las balas azucaradas de la cultura de la metrópoli. Bien, entonces, bien, eh, deberíamos dejar, de cierta manera, no dejar o prohibir, sino también dar mayor relevancia hacia el producto hecho por pequeños fabricantes o fabricantes nacionales para potenciar en ellos ese consumo de sus productos y sobre todo de su industrialización para lograr levantar, si se quiere, el ánimo de consumo en el mismo consumidor del país. Así que si hay algo bien cierto que en esto nos puede estar ayudando un poco la coyuntura del país que estamos viviendo, porque al no tener mucho acceso a todos los servicios de lo extranjero, pues también nos da la posibilidad de que podamos crear un producto made in Venezuela, que esté hecho en Venezuela, pero que también sea consumido por el venezolano y darle la oportunidad a esas empresas de innovar en este tiempo para que puedan ir creciendo y fortaleciéndose como una industria consolidada que después, cuando los mercados se vuelvan a abrir o ya pueda empezar a competir en otros niveles, a nivel global, en otros países del mundo o con otros mercados del mundo. Entonces, bien, estas son las oportunidades que nos están dando cuando un país, pues, aparentemente parece que está en desventaja, pero puede aprovecharla para convertirla en una ventaja. De esto hay muchos modelos, muchos ejemplos en la historia de la humanidad, donde se ha demostrado que siempre se puede hacer algo más. Bien, el tercer punto, que es un primer paso para la institucionalización de la innovación en forma de diseños, podría conseguir en que los convenios de producción entre empresas y entes estatales podría incluirse una cláusula para la creación de nuevos diseños. Bien, esto es interesante porque eh, hace que la empresa o el Estado obliga a la empresa privada a siempre proveerle nuevos productos y, si es preferible, innovando permanentemente, de mejor calidad cada día más, para lograr que esas compras futuras tengamos siempre a estos productos pues en la última tecnología, competitividad, logramos también desarrollar en las empresas y obviamente esto lleva a la industrialización o mayor desarrollo tecnológico tanto del país, de la empresa y de la sociedad. Como cuarto elemento, tenemos pues la larga influencia sociocultural de patrones extranjeros difundidos a través de los medios de comunicación masiva, cine, televisión, revistas, ha formado y deformado la conciencia de los consumidores de la periferia. Esto ha sido un medio de, de alineación o de transculturización. Los medios de comunicación hoy en día ya son redes sociales que hacen que sea más valorado lo externo de nuestra cultura. Pero claro, la culpa no es propiamente del medio, sino obviamente que hay una estrategia de comunicación donde existe pues una difusión mayor de de esta cultura extranjera que hace que la cultura local pues quede relegada a un segundo plano porque pues hay una mayor oferta de recursos, tanto económicos como de comunicación de medios, para que esto se vea mayormente eh, beneficiado y por lo tanto pues la conciencia de los consumidores pues se vaya deformando y se vaya tomándose unos nuevos valores basados en el extranjero.
la diferenciación entre necesidades reales o verdaderas y necesidades falsas, pues no es muy fácil, sobre todo cuando se interpreta cada necesidad falsa como un indicio de una necesidad real. Por lo tanto, el proceso de introducción de los nuevos diseños debería pasar por etapas y estar conectado con un proceso sociopedagógico, un proceso para lograr conciencia sobre las propias necesidades en las nuevas formas de organización social, tanto en los centros de producción como en las unidades vecinales. Bien, obviamente, crearle necesidades falsas a las personas que no tienen hace pues que este medio de comunicación y todos estos recursos, ingente cantidad de recursos, pues hagan que se termine priorizando más lo extranjero y lo externo dentro de algo que no necesita de ello y haga pues que se adopten esos valores más que los que tienes en tu propia comunidad o en tu propia sociedad. Y como último elemento tenemos el quinto elemento que nos dice, podría rastrearse posibilidades para desespecializar el proceso proyectual de modo tal de que los productores del medio ambiente natural participen directamente en la creación y formación del mismo. ¿Ok? Esto nos está refiriendo un poco a que el trabajo del diseñador, como lo tenemos concebido desde la perspectiva europea internacional, no desde la perspectiva venezolana o la realidad suramericana, debe ser más una perspectiva que se adapte a la realidad productiva del país y no que simplemente terminemos haciendo unas funciones de un país muy desarrollado, pero que en el país subdesarrollado no podemos cumplirlas porque no existe tanta especialización donde hay un medio poco industrializado. Por ese motivo se plantea aquí de rastrearse posibilidades para desespecializar el proceso proyectual. Desespecializar quiere decir quitarle un poco ese predominio de que debe ser altamente especializado en diseñar software con un diseño, con un plano y pasarlo a la siguiente etapa. Esto quizás para países altamente industrializados es totalmente viable porque hay una cantidad de procesos que son eh, totalmente factibles de esa manera. Entonces, bien, esto es una manera de empezar a ver y darnos cuenta que quizás ustedes se puedan graduar como diseñadores industriales de nivel técnico superior, ingeniero, pero quizás también es importante que consideremos que no todo el tiempo podamos estar sentados frente a un computador diseñando, sino que también podamos estar involucrados en los procesos productivos, procesos de control de calidad, procesos de manufactura, de comercio, en los procesos de producción como tal, para que nos ayuden a integrar mejor en función de las necesidades de la realidad de ese país donde estamos trabajando, llámese Venezuela o el país del continente suramericano, o que esté trabajando con esta realidad. Por eso es una muy buena sugerencia y que se aplica muchísimo en la práctica, en la cual yo también la apoyo. Y creo que eso es algo con lo cual ustedes también deberían de llevarse cuando vayan allá a graduarse en un futuro de que no solamente debo ser un experto dibujando en AutoCAD o en un software 3D, o simplemente un bueno dibujando a mano alzada o con un render o un renderizado, o hacer un modelado. También debería ser también conocedor de los procesos de producción, de fabricación, de calidad, de marketing, de mercadeo, porque esto me ayuda a involucrarme más ampliamente en todos los procesos y poder incluso aportarle más a la comunidad donde yo estoy trabajando, en este caso en nuestro país, Venezuela. ¿Ok? Bien, pues esto es una manera que la idea de estas reflexiones es que ustedes dense cuenta que los próximos años de formación no es solamente llegar a un solo sueño de quedarme yo dibujando o haciendo las ideas maravillosas como si estuviera trabajando en un país altamente industrializado, sino también aterrizando un poco la idea de que puedo trabajar en mi país con la realidad que tiene mi país, pero que también puedo producir tanto a nivel de diseño, pero también puedo involucrarme en otros procesos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, el país también los necesita. Recuerde que hay modelos que están muy pegados de la mano de países altamente industrializados que en nuestro caso no se aplica porque no tenemos tanta especialización en cada proceso. Entonces, tenemos que asumir esto también, incluso debemos estar dispuestos y abiertos por si acaso en alguna oportunidad laboral
pudiésemos involucrarnos en todos sus niveles, ¿ok? Entonces, esto es importante, que no lo perdamos de vista, que no lo, que lo asumamos desde un punto de vista positivo y de que el diseño industrial no es solamente lo que se nos vende por la radio, por la televisión, por el cine, del diseñador que está en Italia, el que está en Alemania o en Francia o en algún país europeo o de Estados Unidos, de que es algo así como pues una superestrella que hace los superproductos. También tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos una realidad de país venezolano que nos puede decir que hay otras cosas que hacer ligeramente diferentes a las que hacen estas estrellas del diseño de estos grandes países industrializados. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, esto es un poco la idea de lo que les mostraba, de lo que es importante involucrarse más en la realidad de nuestro país, el diseño industrial, y no solamente copiar desde nuestro país las ideas que veamos en el extranjero para traerlas aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es algo con lo cual quiero quedarme y quiero transmitirles a ustedes para que puedan madurar más, con más seriedad y que duren más en esta profesión, no por el hecho de que no quedaron haciendo las cosas que se ven en los medios, sino también porque realmente están convencidos de lo que van a hacer es realmente algo que va a aportar significativamente al desarrollo de un país. ¿Ok? En este caso, Venezuela. Bien, vamos a ver un momentico rápidamente aquí algo de la revolución industrial. Es un video rápido, corto. Quiero que se queden un poco en cómo se empieza en una industrialización incipiente y cómo se llega a lo que vemos hoy en día. Vamos rápidamente a una visión de cómo la industrialización empezó en unos sectores, bloques y cómo hoy en día nos hemos convertido en lo que somos. ¿Ok? Aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería, las sociedades ya no necesitan. La revolución industrial, ¿cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual, basado en la agricultura, a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual.
Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo y con ello la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que, para subsistir, se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora, y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 km por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial,
Las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial. ¿Quieres ser miembro del canal? Al lado del botón de suscripción hay un botón que pone unirse. Haciéndote miembro del canal obtendrás insignias y emojis personalizados. También garantizarás la viabilidad económica del canal. Haremos directos privados exclusivos. Verás los vídeos antes que nadie y podrás elegir qué Bien, vimos entonces pues un resumen de lo que es la revolución industrial, en este caso, donde se inicia la primera parte. Dense cuenta ustedes cómo empieza este proceso, ¿no? Se mejoran algunas condiciones de vida de las personas, esto ayuda a crecer la población, se mejora la salud y obviamente se empieza a crear condiciones de estabilidad económica, de capital económico para ir creando pues innovaciones y se va a ir agarrando se bajan los costos a nivel de fabricación, se hace mucho más accesible la producción para que algo sea de mayor posibilidad y rapidez, para que sea más accesible a la mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces, estos son los antecedentes que hace que más adelante se especialice tanto la sociedad que den la plataforma para que venga otro sector que es el diseño industrial, que ayuda a diseñar productos para que cumplan esas funciones. Entonces, fíjense cómo estamos nosotros como profesión engranados en una sociedad basada por el capital y este capital pues es el que ayuda a crear todos estos medios. Bien, bueno. Obviamente nuestras sociedades en la actualidad han cambiado, han evolucionado. Nosotros en nuestro país pues tenemos una realidad muy diferente a la realidad de la revolución industrial. Ya tenemos avanzado, hemos casi que ahora somos sociedades postindustriales después de la revolución y hemos metido ahora unos nuevos elementos en la ecuación. Pero si hay algo que es cierto es que se basa el consumo de ese producto, de ese servicio en solventar problemas que puedan presentar las personas. Y a mayor cantidad de población, pues mayor cantidad de producción y mayor cantidad de mano de obra que ayuda a abaratar los costes de un producto. Entonces, estas son variables que es importante conocer del pasado para ver cómo en el futuro o en la actualidad presente del país podemos encajar o ver cómo lograr si tenemos unos medios de producción, llámese tecnología o maquinaria, que pueden hacer más rápido las cosas en menos tiempo, con menos mano de obra, quizás podamos equiparar cómo se estaba planteado en la revolución industrial, que en este caso era más obra, más personas, pero con máquinas que eran un poco más lentas para su momento, pero más rápidas para lo que venía atrás. Entonces, son relaciones que tenemos que pensar nosotros cuando estamos en pronto en una realidad de país como la Venezuela. Bien, bueno, por el día de hoy vamos a detener hasta aquí la clase. Bueno, recuerden que está el canal de Telegram para cualquier mensaje, duda que tengan al respecto. Y bueno, por el día de hoy hemos terminado. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.